vamos a ir viendo qué es, desde un inicio, qué es un derecho humano, o lo que nos han conceptualizado como derecho como tal, ¿no? Entonces, veremos que un derecho humano había sido un valor que tiene todas las personas, estantes y habitantes, no importa de dónde, pero estantes y habitantes, que habitamos un espacio territorial. Todo ser humano tiene derecho. Absolutamente todo. No hay uno solo que no lo tenga. A través del tiempo hemos venido perfeccionando lo que es estos derechos, ¿no? Y nos dice que son valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos de la persona desde que nace hasta que muere. Y aquí hay una excepción, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra constitución política del Estado, que es la Magna, no solamente reconoce desde el nacimiento de la persona. Si vemos el Código Civil, dice desde el concebido vivo. ¿Qué significa? Desde el momento que ya que el ser se está formando dentro de la madre, este ser ya tiene un derecho humano, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, étnico, color, religión, lengua. No importa la condición que esta persona tenga, sea discapacitado, con algún defecto, con alguna enfermedad, qué sé yo, con cualquier tipo de característica especial que lo diferencie de otra persona, este ser humano tiene derecho y no es renunciable. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que tenemos dentro de los derechos humanos? Porque no había sido simplemente, yo tengo derecho y listo. No, no, no. Dentro de esto tenemos principios que nos dan, ¿no? Entre ellas es la universalidad, que por el simple hecho de ser hombre, sin importar ninguna de las características de la persona, no nos pueden privar de nuestros derechos. Si yo voy al extranjero, voy a tener el mismo derecho que las otras personas, obviamente cumpliendo las leyes de este país. Por ejemplo, si yo me voy a los Estados Unidos como turista, no voy a poder trabajar porque mi visa no me lo permite, pero tengo el derecho de transitar por ese país libremente sin ser perseguida. ¿No es cierto? Entonces, esos son los derechos que nos reconocen a nivel mundial. Si bien estamos en un país, nosotros tenemos que obedecer las leyes de ese país, ¿no? Y si no queremos ser expulsados de los mismos, entonces tenemos que cumplir los derechos o las leyes que rigen ese país para que ese país también respete nuestros derechos. Es imprescriptible. Nuestros derechos no se extinguen. No por estar enfermo, no por estar detenidos, estos derechos no se extinguen. Vayamos al tema precisamente de qué sucede con las personas privadas de libertad. El único derecho que les está restringido a ellos es la libre locomoción. Por otra Por parte, tienen derecho a la salud, tienen derecho a una vida, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a trabajo ahí dentro. Entonces, hay derechos que no son irrenunciables y que son imprescriptibles, que no se extinguen con el tiempo, no se extinguen con la condición de persona que tenga el ser humano. Son irrenunciables. Como seres humanos, nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos. Decir, no, yo renuncio a mi derecho de la libre locomoción y me voy a encerrar en mi casa solito, cumpliendo una sentencia que no tengo. No, la misma vida nos impulsa a seguir lo que tenemos que hacer. Podría estar encerrada en mi casa, pero en algún momento voy a tener que salir. Entonces, no puedo renunciar a mis derechos que son propios y que la misma vida en el transcurso del tiempo nos ha venido otorgando. Poseen una naturaleza irreductible y siempre vigente, sobre todo poder
el poder de un grupo individual, resaltando las necesidades. Se tiene derechos humanos no solamente como persona individual, sino también como persona colectiva. Y nuestra Constitución Política del Estado así lo reconoce, la libre asociación. Nos reconoce como persona jurídica y como persona natural, pero nos vamos a ir más al tema de lo que es un derecho humano como persona individual, porque lo que es derechos colectivos los vamos a ver más adelante. ¿No es cierto? Entonces, se protegen en igual medida a todo ser humano. Nuestros derechos son tan valederos como los derechos de otras personas. Yo no tengo más derecho que otra persona por ser profesional. No tengo más derecho por ser mujer que por ser hombre. No tengo más derecho por ser una ama de casa que una persona que trabaja todo el día o que una persona que es mantenida. No tengo más derechos. Todos tenemos derecho en igualdad de condiciones. El Estado, así como nosotros personas, estantes y habitantes, tenemos que ir equitativamente con lo que son nuestros derechos. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros nos quejamos, o sea, vemos en nuestra querida ciudad de La Paz los bloqueos, los, las marchas que hay en nuestra ciudad de La Paz, porque nos dicen que son derechos de ellos, ¿cierto? Son derechos de ellos, pero también tienen que tener en cuenta que estos derechos terminan donde empiezan nuestros derechos. ¿Qué de nuestro derecho de la libre locomoción? Que ellos están perjudicando, nos van a decir, nosotros tenemos derecho a una reivindicación de nuestros salarios justos. Sí, tienen toda la razón, pero están vulnerando nuestro derecho a, qué sé yo, a ir a trabajar porque nos están arriesgando a llegar tarde al trabajo, a sufrir un descuento, a poner en riesgo de esa manera nuestra estabilidad laboral. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Y tenemos que respetarlos, porque si no, sabemos que hay consecuencias. La trascendencia de la norma positiva. En en la antigüedad, mucho antes, se se ha visto por necesidad de plasmar todas estas normas. ¿Qué es la norma positiva? El escribirla, el ponerla en un papel. Por ende, se va, se va poniendo cuáles son los derechos que la persona individual como tal tiene en el transcurso del tiempo, ¿no? Para que, que estos derechos sean protegidos por quién, por mi vecino, por el compañero que está a mi lado. No, el Estado es el que garantiza la protección de estos derechos. Estos derechos principales no varían en el transcurso con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el derecho a la vida no se ha inmutado, sigue siendo el mismo derecho a tener una vida, contar con vida. Yo no puedo ir y quitar la vida a una persona por el simple hecho de que el día de hoy me he levantado enojada y tengo que desquitarme con alguien. Y así esté enojada, no me da derecho a que yo como persona vaya contra el derecho de otra persona, ¿no? Entonces, a raíz de esto, han venido surgiendo distintas modificaciones de lo que es el derecho. ¿No? Tenemos los derechos de primera generación, que son aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado y que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado. ¿Y cuáles son estos derechos que se tiene como individuos? Derechos civiles, derecho a la vida, derecho a la vida en el sentido estricto, ¿no? Al hombre, el tema de la pena de muerte. Nosotros como Estado no tenemos en nuestro Código Penal la pena de muerte porque hemos suscrito tratados donde nos comprometemos a respetar lo que es la vida de las personas y por ende no podemos insertar en nuestro Código Penal la pena de muerte, el aborto.
que es otra discusión que se ha venido con el tiempo, porque muchas de las mujeres dicen, pero es mi cuerpo, yo decido, ¿cierto? Es su cuerpo, ellas deciden, pero no deciden sobre el bien, el ser ya concebido. Por eso el aborto también es un delito que está penado en en nuestro derecho penal. El derecho a la integridad, a no, a tener lugares de esparcimientos, lugares donde desarrollarnos física y psicológicamente, el hecho de vivir, por ejemplo, en una familia donde reina la violencia, es vulnerar este derecho de la integridad física. ¿Por qué? Porque estamos dañando la psiquis de la persona o de las personas que están viviendo ahí. Estas personas que viven en este tipo de ambientes normalmente crecen, no con desórdenes, ¿no? Pero crecen con ciertos traumas, o se escuchan un grito y se alteran fácilmente, o sea, se asustan. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están, o sea, están ahí en alerta, como los gatos, ¿no? Al gato usted se está durmiendo y le acaricia de golpe, el gato va a saltar. Lo mismo sucede en este tipo de personas. A cualquier grito o cualquier persona que levante la voz, esta persona se va a asustar y se va a alterar. Y eso también es una vulneración. Nosotros tenemos, y esto está consagrado también en nuestra Constitución Política del Estado, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos suscrito tratados que vamos a ver más adelante, lo que es el bloque de constitucionalidad. Derecho a la seguridad personal, a la nacionalidad, migración, asilo. ¿Qué sucede cuando una persona está siendo perseguida políticamente? ¿No? Teme por su vida y obviamente tiene que huir, salir del país a otro país para precautelar su vida. Este país le va a dar acogida para precautelar precisamente eso, su derecho a la vida y a una seguridad personal. Obviamente, esta persona que salga del país tiene que cumplir también ciertas normas allá, lo mismo que aquí. Por ejemplo, aquí un refugiado político no puede hacer política, porque es una de las condiciones que se le pone. Otro derecho, los derechos políticos. Derecho a una asociación política, como vemos ahora que ya estamos en cerca y puertas a una elección presidencial que vamos a tener en el mes de agosto. Y ahí vamos al derecho de asociarnos libremente. ¿Qué sucede con los partidos políticos? O sea, la gente que quiere competir o ir a una elección tiene que primero formar un partido político y es la libre asociación que nos da la posibilidad, la misma constitución política del Estado, ¿no? De asociarnos libremente. Irán pues al Tribunal Electoral, sacarán los libros, recabarán las firmas correspondientes en los 9 departamentos para que se les dé una personería a nivel nacional y así poder contender y participar en esa gesta eleccionaria, como lo están haciendo ahora. Tenemos derecho a una reunión, tenemos derecho a reunirnos como persona para dilucidar problemas que tenemos. Por ejemplo, aquí en el edificio nos reunimos como la asociación de copropietarios para ver qué tipo de problemas hay, para dar solución. ¿Por qué? Porque es un derecho que nos ha dado la Constitución Política del Estado, el derecho de acceder a cargos públicos. Lastimosamente, en nuestro país, medio difícil acceder a un cargo público si no tenemos un padrino por detrás. No en todos los casos, no quiero que me malentiendan, pero en la mayoría de las ocasiones suele suceder eso, ¿no? Tenemos que tener un padrino por detrás que nos esté avalando para poder acceder a este cargo. Y ahí ya estamos rompiendo este derecho principal, que es el derecho a acceder a un cargo público. Vayamos más adelante. Con el transcurso del tiempo se han venido incrementando nuevos derechos. No nos hemos quedado simplemente en los derechos políticos y económicos. Más adelante se ha venido gestando lo que son los derechos de la segunda generación, que es el conjunto de derechos de prestación, que consiste en especificar aquellas prestaciones de las personas y los pueblos. Aquí estamos hablando de algo mucho más grande. Antes éramos individuos, personas como tal, individual. Ahora estamos hablando no solamente de una persona, sino de grupo de personas, de grupo de pueblos.
consistente en la obtención de prestación de cosas o de actividades dentro del ámbito económico-social frente a las personas y grupos que detenten el poder del Estado y frente a los grupos sociales dominantes. Ahí entonces van estas personas colectivas, tienen derechos frente a terceros colectivos también. ¿Y cuáles son estos derechos? Los derechos económicos, sociales y culturales. Conjuntos de derechos, prestaciones especifican aquellas prestaciones de las personas y pueblos consistentes en la obtención de una prestación. Por ejemplo, la clasificación. ¿Cuáles son la clasificación? Tenemos derecho al trabajo, derecho sindical, derecho a la seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo? A ver, voy a poner un ejemplo de la alcaldía. Em, yo no sabía que en la alcaldía existía un sindicato de trabajadores, pero sí había existido ese sindicato de trabajadores, ¿no? O sea, muchas veces como funcionarios públicos no sabemos que tenemos este tipo de derechos de reunirnos como asociación, como una célula sindical dentro de nuestro trabajo, como lo han hecho en la alcaldía y existe. Ese es un derecho que está reconocido como tal y que es un derecho de segunda generación y que nosotros lo podemos poner en práctica. Derecho a la seguridad social, beneficios sociales. ¿Qué significa? Esto es que cada empleado tiene el derecho de contar con un seguro de salud que sea pagado por el patrón. ¿No es cierto? Derecho a la alimentación, al vestido, vivienda digna. Y esto lo tenemos consagrado en la Constitución Política del Estado. Una vivienda digna, salud, educación, y no solamente para personas, sino también nuestra Constitución ha ido mucho más allá, porque ahora nuestra Constitución involucra no solamente a los individuos como tal, los que vivíamos en la ciudad, sino que ya ha ampliado estas sus garantías a a las poblaciones indígenas. Antes nos metían a todos a las anteriores constituciones políticas del Estado, estábamos todos inmersos en el mismo grupo, pero ahora nuestra constitución política del Estado ya nos ha dividido. ¿No? Los pueblos indígenas originarios campesinos incluso tienen su propia norma, su propia ley por la cual pueden ser juzgados, la ley de deslinde, pero que ese no es nuestro tema el día de hoy. Entonces, a través del tiempo, nuestra constitución ha venido modificándose, ganando más espacio, especificándonos los derechos que tiene cada individuo. Por ejemplo, mis derechos como ciudadana aquí en la ciudad de La Paz no van a ser los mismos que en el campo. Yo no voy a ir como persona natural y decirles, yo tengo derecho a tener una parcela aquí. Me van a sacar tostando de ahí. ¿Por qué? Porque uno, yo no habito en esa región. Yo no soy comunaria de allí. Yo no presto servicio social ahí. Entonces, los derechos de la comunidad van a ser diferentes con relación a los de la ciudad. No en esencia, pero sí en la magnitud en los que se va a repartir, por ejemplo, el repartir su tierra. Ellos saben cómo manipular y no nos van a dar, a nosotros de la ciudad, no nos van a dar una parcela porque no vivimos ahí. Entonces tenemos que cumplir ciertas normas para acceder a los derechos que ellos tienen allá. ¿No es cierto? Entonces yo tampoco le voy a poder otorgar, qué sé yo, un espacio aquí en mi departamento a alguien del campo y decirle esto va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque no lo conozco, no sé quién es y no está cumpliendo los requisitos que la sociedad exige para acceder a ello. Entonces, para que nosotros podamos tener los derechos que la misma ley nos otorga, tenemos que aprender primero a respetar los derechos de las otras personas y sobre todo respetar las leyes, ante todo. Tercera generación. Los derechos de tercera generación se hacen referencia a la existencia en los últimos años, junto a la constancia y reivindicación de los tradicionales derechos de unos nuevos derechos humanos surgidos como consecuencia de la especificidad de las circunstancias históricas actuales y que responden ante todo al valor solidaridad.
Veamos cuáles son estos derechos de los pueblos, que surge en consecuencia de las circunstancias históricas actuales que comprende en todo, ante todo el valor de solidaridad. Reciben varios nombres, por ejemplo, los derechos de las comunidades, lo que hemos estado hablando con anterioridad, ¿no? La cooperación, la solidaridad, que más lo conocen como un AINI en los campos, ¿no es cierto? La clasificación de estos derechos son el derecho de la autodeterminación de pueblos, derechos al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la paz. El tema de este derecho a un ambiente sano, creo que ninguno lo tiene porque todo nuestro ambiente está totalmente contaminado. No es increíble cómo nos han venido envenenando, no solamente con los pesticidas, sino también con ciertos químicos que les ponen en nuestros alimentos, en nuestra lluvia es más ácida, nos contaminan, o sea, ese derecho nosotros ya como estantes y habitantes de la Tierra no lo tenemos en ninguna parte del mundo, podría asegurar, porque con todo lo que sucede alrededor, ese derecho ya ha sido totalmente vulnerado por, no solamente por los gobernantes, sino también por los que gobiernan y tienen poder a nivel internacional. Ahora bien, para que estos derechos sean reconocidos como tal, ha surgido de algo muy importante, pero resulta que no había sido pues desde la promulgación de los derechos humanos como tal en 1789 que ya se conocían los derechos que teníamos. Ha ido mucho más allá. Ya había iniciado el año 3000 antes de Cristo. ¿Y qué decían? Quienes no tenían derecho, aquellas personas que eran débiles y estaban en el grupo de los vencidos, no tenían ningún tipo de derechos. Estos eran esclavos y no tenían derecho absolutamente a nada. Vamos a ir avanzando. En el año 3000 o 539 antes de Cristo, Ciro el Grande, tras la conquista de Babilonia, anuncia que todos los esclavos eran libres. ¿Y qué ha pasado con esto? Al emitir esta epístola, este Ciro el Grande, el rumor se ha expandido por toda la tierra. Y como se ha expandido por toda la tierra, porque no solamente eran los esclavos ya eran libres, sino también que tenían libertad de escoger una religión, lo que antes no podían hacer. ¿No? Entonces llega hasta Roma y en el año 27 antes de Cristo dieron cuenta que las personas seguían ciertas leyes naturales, como les iba diciendo, ¿no? Así nace la ley natural, que es la ley ante cual se basa cualquier tipo de ley positiva, porque primero vemos los usos y costumbres que se tiene en determinado lugar para luego positivizar esta ley natural y plasmarla en un documento y que sea obedecida por todos. Posteriormente, el año 1000, después eh, del año 2015, en Inglaterra nace la Carta Magna, ¿no? O sea, o la gran carta, conocida como la Carta Libertatum. Fue un documento inglés aceptado por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como el rey Juan sin tierra, ante el acoso que éste sufría constantemente por los problemas sociales y las graves dificultades en la política exterior, ¿no? Por el tema de invasión de otros países para la conquista y toma de territorio. Entonces, han visto la necesidad de incorporar ciertas normas, ciertas leyes que lo protejan a este Estado. Pero esto no acaba aquí. ¿No? Entonces se dispone cuáles eran los derechos que el juez como tal no podía invalidar. El rey, perdón, no se podía invalidar ciertos derechos, ni siquiera el rey podía invalidar ciertos derechos, ¿no? Posteriormente, en el año 6028, nace el British Petition of the Right, donde se establece las libertades específicas en la materia que el rey está prohibido a violar. Ya, aquí ya está mucho más específico. ¿Por qué? Porque no solamente se le está dando derechos al individuo como tal, sino también que está indicando cuáles son los derechos
que el rey no puede violentar de ninguna persona, ¿no? Y se le limita, se le pone un alto, porque recordemos que antes lo que decía el rey se hacía. Pero aquí en el año 628 ya nace ese elemento, ¿no? Decirle al rey, tú tienes competencia para hacer estas cosas, pero no puedes hacer estas cosas. No puedes ir contra los derechos de los individuos, ¿no? Nace el Parlamento inglés antes del periodo previo a la Guerra Civil Inglesa. Seguimos hablando del año 1628, dado el consentimiento real de Carlos I en junio del mismo año. Continuamos. En el mismo año, no, miento, en el año 1689 se establecen las limitaciones a los poderes del soberano y establecen los derechos del Parlamento y las normas para la libertad de expresión en el Parlamento. ¿Ok? Entonces aquí ya no se está limitando lo que es simplemente el rey, sino también en este año 1689 ya se está delimitando cuáles eran los derechos que tenían o los poderes que tenía el mismo Parlamento. Entonces ya les estaban poniendo reglas, qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer, cuánto tenía que durar su mandato en el Parlamento, cuánto podían permanecer ellos en el poder. Ya se ha ido separando estas cosas, delimitando para que las personas no se queden perpetuados en el poder. En el año 1700, listo, llegamos al periodo de la Ilustración. ¿Se acuerdan lo que ha sucedido el año 1700? Obviamente no existíamos ninguno de nosotros, pero ahí nace la revolución industrial, la imprenta, ferrocarril y por ende muchos más derechos, mucho más facilidad de transitar de un lugar a otro. ¿No? Entonces se desarrolla en el mismo tiempo en Rusia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Italia, España, Portugal y las columnas del hemisferio occidental. El movimiento culminó en la Revolución del Atlántico, especialmente con éxito en las resoluciones americanas. Y aquí es donde se da ya la base para lo que ha sido la Declaración de los Derechos. ¿Ve? Sale. ¿Qué es lo primero que sale? La independencia del Imperio Británico, ¿no? La independencia de los Estados Unidos. ¿Con qué? Los Estados Unidos con Bill of Rights, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí es donde ya empieza a surgir el movimiento que más adelante todas las naciones y todos los pueblos los vamos a ir adoptando. En 1777, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que ha sido leída solemnemente en Filadelfia, constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores. Recordemos que la Constitución Política del Estado como tal de Estados Unidos sigue siendo la misma desde que se ha fundado lo que es ahora Estados Unidos. Lo único que eh, han ido modificando como tal tienen un nombre especial a las modificaciones que le hacen, pero su constitución sigue siendo la misma en el transcurso de los tiempos, ¿no? Y aquí tenemos lo que antes era la base, con lo que han ido a la base a la Revolución Francesa, la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, que posteriormente ha sido adoptada. En el año 1789, la Revolución Francesa, los escritores del siglo XIX, XVIII contribuyeron a minar la base del derecho divino del rey. La corriente del pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, igualdad y la libertad, que ha sido más adelante conocida como la igualdad, la fraternidad, para poder iniciar lo que ha sido el levantamiento de todas estas naciones por el abuso que tenían los reyes ante la población, porque recordemos que la Revolución Francesa ha sido precisamente por toda la impotencia que ha tenido el pueblo que moría de hambre, mientras los reyes se daban sus grandes bacanales en sus palacios.
y su pueblo muriendo de hambre. Entonces, ahí ha sido el levantamiento de la misma gente para reclamar sus derechos, derechos a una vida digna, a una alimentación. Y ahí ha salido, ¿no? La igualdad, libertad, la fraternidad. Y desde ahí empezamos nosotros. La ilustración había servido del impulso a las 13 colonias norteamericanas. Recordemos que en ese entonces Estados Unidos no tenía los 51 estados que ahora tiene, ¿no? Entonces solamente tenía 13 colonias para la independencia de su metrópoli europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, aprobada cuando el 26 de agosto de 1789. Es uno de los documentos fundamentales, ¿no? Como ya hemos dicho, para la Revolución Francesa. Ahora, vayamos más adelante. Vamos a ver el enfoque para la aplicación de los derechos humanos. ¿Cómo vamos enfocando, haciendo el enfoque? Ya hemos superado lo que ha sido toda la Revolución Francesa, eh, la Declaración de los Derechos Humanos como tal, que hasta la fecha siguen vigentes, y en base a eso también se han venido adecuando mucho de las constituciones políticas de cada estado como tal. Y nuestro estado no ha sido la excepción, ¿no es cierto? Pero hay algo que tenemos que, perdón, tener en cuenta. Antes de nosotros como estado aceptar o aplicar una norma, tiene que pasar un bloque de constitucionalidad. Y aquí vamos al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que nos dice, todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidas a la presente Constitución. O sea, nadie se libra de lo que está en la Constitución. Y recordemos que de la Constitución salen los otros códigos. Por ende, todo lo que dicen en los códigos tenemos que obedecerlos. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición. Muchas veces hemos chocado, ¿no? En juzgados, no sé si hay colegas que constantemente están litigando donde dicen, no le podemos prestar el expediente porque no es parte, pero los procesos son públicos. No, tenemos una circular. A ver, ¿la circular está por encima del código? ¿La circular está por encima de la Constitución? No, no lo está. Porque ya hemos dicho que la Constitución Política del Estado es la norma superior ante todo. Y de la Constitución Política del Estado ha salido todos los otros códigos. Entonces, cuando nosotros o los, qué sé yo, o los directores de las MAES de cualquier institución, tienen primero que basar sus normativas cumpliendo este punto. Tienen que pasar por un bloque de constitucionalidad. Tienen que verificar que no vulnere otra norma, ¿no? Entonces, continuemos. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derechos comunitarios ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Primero, y sobre lo que nos han enseñado, ¿no? En la universidad, la Torre de Keisel, la Constitución Política del Estado. Está sobre todo la Constitución Política del Estado. Los tratados internacionales, las leyes nacionales y estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de las legislaciones departamentales, municipales e indígenas, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos y correspondientes. Todas y cada una de estas normas necesariamente tienen que pasar por el bloque de constitucionalidad.
Ya les he dicho cómo tienen que hacer eso. Se tendría que hacer la trazabilidad de la norma que van a emitir para ver si esa norma a ser emitida no infringe, ya sea la Constitución Política del Estado, los tratados que hemos firmado, los convenios que tenemos e ir bajando, ¿no? Las resoluciones, las leyes departamentales, decretos departamentales, leyes municipales u ordenanzas como son conocidas. Entonces, ese es nuestro bloque de constitucionalidad que nosotros como habitantes de Bolivia tenemos que obedecer. El encargado de realizar el control de constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, que él es encargado de velar por la supremacía de la Constitución, asegurar el respeto de los derechos y garantías constitucionales y determinar la constitucionalidad de leyes y tratados internacionales. Para eso también existen los recursos para interponer, ¿no? El recurso de inconstitucionalidad. Podemos mandar una consulta para ver si esa ley se aplica o no. Recuerdo que muchas veces se han mandado la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Penal, donde se ha ratificado que evidentemente ese artículo es constitucional porque no violaba ningún derecho y garantía. ¿Qué tienen, cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? Ahora, hay que aclarar este punto, que el Tribunal Constitucional como tal es independiente de lo que es el órgano judicial. Es totalmente independiente. ¿No es cierto? Con esa aclaración vamos a ver cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. El control normativo de constitucionalidad, verificar si las normas jurídicas son compatibles con la Constitución, como les dije, ¿no? Si no vulnera ningún derecho y garantía plasmado en la Constitución Política del Estado. Controlar, tutelar de constitucionalidad, resolver conflictos de competencia entre diferentes órganos del Estado. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión cuando estaba en juzgados, yo estaba de secretaria de juzgado de sentencia y al frente estaba el tribunal de sentencia. Entonces, nos remiten un proceso, no recuerdo muy bien el tipo de delito que era, pero tenía una pena superior a los 4 años y por competencia era el competente era el tribunal de sentencia, no el juzgado de sentencia. Entonces nosotros agarramos y declinamos competencia. Y el tribunal de sentencia dice, no, ustedes son competentes porque el fiscal ha pedido una pena menor de 4 años, pero el delito, o sea, tenía una pena superior a 4 años. Y ahí ha surgido la duda. Bueno, yo estaba segura de que no éramos competentes porque la norma es clara, ¿no? Los juzgados de sentencia en ese tiempo teníamos competencia para delitos que tenían una pena privativa de libertad de 1 a 4 años. Y los que pasaban esto eran competencia del tribunal, pero para el entendimiento del tribunal, como el fiscal había pedido una pena de 4 años, nosotros éramos los competentes. Obviamente, cuando ha bajado a consulta, se ha determinado que los competentes evidentemente eran los del tribunal. Este tipo de conflictos solo lo resuelve el Tribunal Constitucional en cuestión de materia, ¿no? Deslinde jurisdiccional, por ejemplo. Control de competencia de constitucionalidad resuelve controversias sobre la atribución de competencias entre distintos niveles de gobierno para determinar cuál de los niveles va a conocer de cierta causa, ¿no? Control previo de constitucionalidad. Verifica si un tratado internacional es constitucional antes de ratificarlo. Recordemos que nosotros como Estado firmamos tratados y convenios con otros estados internacionales, pero no siempre los tratados van a ir en pos de lo que es nuestra constitución política del Estado. Entonces, esa es la atribución del Tribunal Constitucional, determinar si estos tratados que se va a firmar están dentro de lo establecido, dentro de lo que rige nuestra constitución política del Estado. Ahora vamos a ir a un principio que es muy importante ahora, en nuestra época, que es el principio de favorabilidad y progresividad. Esto se aplica más que todo en lo que es el tema penal. Más adelante, me imagino que en los otros módulos, y lo van a ver.
sin duda alguna, lo que son los delitos, a lo que estamos enfocados, a lo que está No que me enfocado va a este gustar. diplomado, ¿no? El principio de Nada. favorabilidad, el ¿Qué? principio de favorabilidad, Le van a hablar de... micrófonos, por favor. Ya, el principio de favorabilidad y progresividad. Vayamos, el principio de favorabilidad se establece que es el caso que en duda en caso de duda o conflicto, siempre se va a aplicar a favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, en un proceso, qué sé yo, de violación, si exista la duda de que esta persona ha cometido el delito, no se lo va a sentenciar porque no se ha logrado la convicción en los jueces. Por eso es tan importante el recabar en su momento todas las pruebas que demuestren que esa persona es culpable, porque ante la menor duda lo va a favorecer le va a favorecer esta persona. Puede que sea culpable, puede que no lo sea, pero como abogados tenemos que asegurarnos de hacer el trabajo que se nos ha asignado. Ojo, no por hecho de que sea nuestro cliente, nosotros lo vamos a querer sacar inocente, ¿no es cierto? Si es culpable, va a tener nomás que pagar la pena. Y lo mismo de la contraparte, si nosotros estamos acusando a un supuesto violador, a un supuesto agresor, si no hay las pruebas suficientes para condenarlo, vamos a tener nomás que asumir el hecho de que tal vez no lo condenen. Por eso es tan importante el recabar todo lo que en adelante vamos a hacer valer en un juicio. ¿No es cierto? El principio de favorabilidad. El principio se aplica en el ámbito de derechos fundamentales y se busca garantizar la máxima efectividad para el titular del derecho. La aplicación, ¿no? No existe, cuando existen dudas sobre la interpretación o aplicación de una norma que afecta a un derecho fundamental, se debe optar por la interpretación que más le favorezca al titular del derecho. Lo mismo que como les decía, el principio de la favorabilidad siempre va a ir en favor de la persona titular del derecho. En este caso, como vamos a ver temas de violación tipo penal, entonces si nosotros no logramos demostrar la convicción plena en el juzgador, puede que esta persona sea absuelta del delito. ¿No es cierto? El principio de progresividad es un principio que exige que los derechos humanos vayan fortaleciendo y ampliando gradualmente. El Estado debe adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos y evitar su reducción o limitación. ¿Qué significa más que todo? La igualdad procesal ante todo que se tiene que tener entre partes. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos ciertos requerimientos y no nos dan, pero la otra parte le da todo lo que quiera, una de dos, o estamos formulando mal nuestras peticiones, no estamos fundamentando como tiene que ser, o ya estamos entrando en la desigualdad procesal. Porque así como le da a la otra parte, también nos tiene que proporcionar a nosotros, pero no es pedir por pedir, ojo. Tenemos que saber fundamentar lo que estamos requiriendo y para eso precisamente se encuentra el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que establece la utilidad y pertinencia de la prueba, que ahora lo están aplicando bastante lo que son los fiscales, lo que antes no lo hacían. No nos dice, indique la pertinencia y tengo que decir para qué quiero esa prueba. Nos piden a nosotros como parte, qué sé yo, de la defensa, pero no le pide a la parte de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima supuestamente tiene el principio de credibilidad, pero muchas veces yo he visto que no todos los que dicen ser víctimas son víctimas. Y para eso precisamente está el tema de la investigación y el tema de la igualdad procesal. No es suficiente con que me digan es la revictimización. No, no, no es la revictimización, es llegar a la verdad histórica de los hechos, sin necesidad de revictimizar a la víctima. Pedir, ¿para qué? Para que se pueda averiguar lo que realmente ha pasado.
Me ha sucedido en muchos casos que la que le han agredido no había sido pues, el agresor, había sido otro, pero le he echado la culpa a otro, pero eso se va a ver más adelante. Pero más que todo es eso, el principio de progresividad y el de favorabilidad van netamente unidos de la mano. ¿Por qué? Porque son estos principios que nos van a ayudar a llegar al objetivo que queremos y más que todo a poder velar por los derechos para que los derechos sean cumplidos y obedecidos, no solamente por nosotros, sino también por las autoridades, porque ante un incumplimiento tenemos los recursos para hacer conocer al superior en grado. El enfoque intercultural. Aquí hay algo bien importante y mientras estaba revisando lo que era el texto, perdón, he podido encontrar algo que me ha gustado bastante, ¿no? Y he podido descubrir que nuestra constitución política del Estado, como en ninguna otra, recordemos que nuestra constitución política del Estado ha sufrido muchas modificaciones, muchas, ¿no? Pero ha sido en esta constitución política del Estado, en la parte del preámbulo, que se ya ha definido lo que es la interculturalidad. ¿Qué dice? En tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos y se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendidos desde enfoques de pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y cultura. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, la composición plural desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en la guerra, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del bien vivir. ¿Qué significa? No, el hecho de, aquí estamos. Hay algo importante que tenemos que resaltar en todo esto. Son dos las constituciones a nivel mundial que cuentan con este término de interculturalidad. Una es la nuestra, orgullosamente, ¿no? Y otra es la de Ecuador, que se reconoce la interculturalidad que vivimos. Ahora, antes teníamos la multiculturalidad, que son dos cosas diferentes, y vamos a ver más adelante por qué son diferentes, ¿no? Y nos permite la coexistencia de la pluralidad de culturas dentro del mismo territorio. ¿Cuántas culturas tenemos en nuestro país? ¿Cuántos idiomas? Porque así lo han determinado, los han reconocido como idiomas. En nuestra Constitución son 36 los que hablamos en nuestra Constitución, en nuestro territorio. Tenemos, eh, tenemos mucho tesoro cultural en nuestro territorio, la interculturalidad, los ejes cejas en el TIBNIS. Claro, el TIBNIS ya lo están acabando con tanto chaqueo, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que aprender a valorar y proteger. Lastimosamente, y le soy muy honesta en esto, nuestro Estado no hace nada por proteger. Al año, ténganlo por seguro que va a haber nuevamente incendios, porque es la manera más fácil de erradicar nuestros bosques y dejarnos sin pulmones a nosotros, ¿no? Y desde ahí ya se viene vulnerando un derecho a una vida sana, a un ambiente sano. Pero bueno, son nuestros gobernantes. Veamos la diferencia que existe entre ambas, en lo que es la multiculturalidad
y la interculturalidad. La multiculturalidad solo abarca la convivencia de diversas culturas. La interculturalidad no es solamente la convivencia, sino la interrelación y la interdependencia entre ellas. Entonces, ya hay algo más. La interculturalidad abarca más que una simple convivencia. Ya es un relacionamiento entre pueblos. Ya es una dependencia entre ellos. Tú me das esto, yo te voy a dar esto. Eso es una interculturalidad que nosotros tenemos, nuestra riqueza intercultural que tenemos como bolivianos. Vayámonos al enfoque generacional de los derechos humanos. No es nada más que un enfoque en los derechos en la forma de clasificar. Y hemos visto la clasificación que tenemos de los derechos, ¿no? La de primera generación, segunda generación y nuestra tercera generación que estamos ahora, que se han implementado, no recientemente, pero ya se han implementado, ¿no? Y esto ha sido por la evolución del tiempo, porque se ha visto la necesidad de que estos derechos vayan inmersos, que vayan acrecentando estos derechos que tenemos. Nada raro que más adelante ya haya otro tipo de derechos dentro de lo que es la constitución política del Estado. El enfoque interseccional, ¿qué había sido? ¿No? Había sido el reconocer que la discriminación y la desigualdad se manifiesta en formas múltiples, ¿cierto? Y se sobrepone. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no? Y nosotros, yo lo he vivido muchas veces, y no es por hablar mal del Poder Judicial. Mil disculpas a los funcionarios y jueces que tal vez estén en el curso, pero así pasa. Tal vez ellos no lo ven porque están dentro de sus despachos, pero la gente que está fuera atendiendo no tienen un poquito de educación, no tienen un poquito de empatía con la gente que está viendo sus procesos. Tratan mal a la gente litigante. A los mismos abogados nos tratan mal. O sea, imagínense a abogados profesionales. Y no estoy diciendo que yo por ser profesional estoy por encima de otra persona, pero es para entender que a profesionales tratan mal. Imagínense, o sea, a gente que conocemos de leyes y normas nos tratan mal. Imagínense cómo tratan a la gente que no sabe, ¿no? Hay una discriminación dentro del Poder Judicial, no solamente en el Poder Judicial, ¿no? Pero se plasma más ahí. Por lo menos yo percibo eso porque ahí es donde trabajo. Ese es mi ámbito de desenvolvimiento. Tal vez en otras entidades se vea lo mismo. ¿Por qué? Discriminación con relación a la raza, porque los ven humildes. Y esta es una brecha que se tiene que romper. No tiene, todos somos iguales ante la ley, pero no ante quien le imparte. Y los que le imparten son los jueces, no los funcionarios de afuera. Entonces, esta es una brecha que se tiene que romper, se tiene que cerrar esta brecha. Y ese es el enfoque precisamente que se le da a lo que son los derechos humanos. No es un factor de identidad, de raza, sino son varios factores, qué sé yo, el modo de vestimenta, la forma en la que habla, la forma en la o con las personas con las que está acompañada. Ese es un enfoque interseccional que tiene que romperse. Perspectiva de género. Y aquí sí vamos a entrar en un dilema. El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado un protocolo de juzgamiento con perspectiva de género. No muchas veces en las audiencias se escuchaba, hay que juzgar con perspectiva de género. Pero ¿qué había sido la perspectiva de género? ¿No? Porque lastimosamente los jueces juzgan con perspectiva de género favoreciendo a la mujer. No digo que esté mal, pero también el género se refiere al hombre, que se tiene que juzgar también de acuerdo a él. No por ser hombre es culpable. Mire, yo tengo un caso patético de uno de mis clientes donde la madre constantemente abusa de los niños, pero cuando el padre va a denunciar a la defensoría,
no les reciben la denuncia. ¿Saben por qué? Por ser hombre. Ni en la fiscalía, ni en la defensoría, ni la misma juez de familia. No, la mujer, todo lo que dice, le creen. Presentamos las pruebas demostrando que no es verdad, pero lo que pedimos no nos da, porque es hombre. Esto no puede ser, o sea, aquí tenemos que aplicar. Y quiero pensar que este protocolo de juzgamiento con perspectiva de género se los han pasado a todos los que son administradores de justicia. Pero ojo, el género no solamente se refiere a lo que es mujer, también implica al hombre, hombre vulnerable, niño vulnerable, adolescente varón vulnerable. También se refiere a él. Juzgan con perspectiva de género. ¿Y cómo es eso? Velar por los derechos de la persona que está siendo procesada o está siguiendo un proceso, que no se vulneren sus derechos para que vaya de, mm, en igualdad de oportunidad. Entonces, ahí sí se está aplicando el juzgamiento con perspectiva de género. El que ambas partes, sea hombre o mujer, vayan equitativamente de la mano, que ambos tengan las mismas oportunidades para poder acceder a su derecho a justicia que está pidiendo. A ver, los estándares jurisdiccionales más altos, nuestras sentencias constitucionales, ¿no? Es lo que más aplicamos. Personalmente me gusta bastante lo que son las sentencias constitucionales, porque estas nos van a dar una pauta de cómo aplicar la norma. O sea, porque aquí nos dan qué es lo que ha sucedido. O sea, es un relato tan bonito que lo hacen, ¿no? O sea, para alguien que no ha conocido derecho, o sea, la primera vez que yo he leído una sentencia constitucional, les prometo que ha sido como wow, así, he leído, o sea, me llevaba de la manito, así, esto es esto viene de aquí, o sea, ha sido tan lindo la interpretación que han dado a lo que a lo que yo estaba buscando, que me ha ayudado bastante. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos favorece? Y de eso tenemos que tomar nuestras armas, ¿no ve? De un estándar jurisdiccional más alto, no solamente regirnos a lo que dice la letra muerta del código que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de esto. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el que modula, el que interpreta nuestras leyes. Y si no entendemos algo, ténganlo por seguro que en las sentencias constitucionales, en los autos supremos, los van a encontrar. Y ahí también entra nuestro bloque de constitucionalidad, porque está regido por nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuáles habían sido nuestros principios rectores? Ahora vamos a ir a nuestros principios rectores para la protección de nuestros derechos humanos. ¿Qué es lo más importante? La vida. Todos tenemos derecho a la vida. Y aquí entramos a lo que les dije con anterioridad, ¿no? El derecho a la vida. Nadie tiene el derecho de quitarnos la vida porque así lo decidieron un día. Y aquí me voy al tema ah, del nacido vivo. Miren, nuestro Código Civil ya reconoce los derechos de una persona concebida. ¿Cuándo? Cuando al momento de heredar o de dejar una herencia a alguien, dice donar a una persona por nacer, ya les reconoce derechos. O sea, ya no es solamente un embrión, como le llaman, no. Este embrión ya tiene corazón, ya tiene latidos propios y es sujeto también de derechos. Y nos dice, no, la donación puede hacerse Ya en está ahí. favor de quien está solemnemente concebido o en favor de los hijos aún no concebidos de una persona. Pero claramente ya nos está hablando aquí de una persona que ya está concebida, o sea, ya es sujeto de derecho un concebido. Por ende, no puede ser Acá, abortado o asesinado en el vientre de la madre.
¿Qué es lo que hacen? Es un asesinato. Derecho a la salud. Antes, en nuestro territorio solamente se contaba con el seguro que tenían que daban los empleadores, ya sea institución pública o privada, a los empleadores o a los empleados. Tenían un seguro de salud. Ahora, gracias a las normas, tenemos el SUS. Como cuadra, ¿no? Por favor, Roberto Carlos Sandoval, su micrófono. Ahora, ¿qué es el SUS? Es otro seguro que está cubierto por el municipio de La Paz. Entonces, el derecho a la salud ya lo tenemos cubiertos. Ahora, otra cosa es que hayamos habilitado nuestro seguro al SUS. Esa ya es negligencia o esa ya es decisión de cada persona. El derecho a una integridad personal. ¿Qué significa? A que nadie nos puede difamar, calumniar por algo. Esa es nuestra integridad personal, perdón, la seguridad que tenemos. El Estado es el responsable de velar por nuestra integridad personal, no solamente física, sino también moral. Han visto, ¿no? Los casos de inseguridad que se ven en nuestro país constantemente. Ya es pan de cada día el que los asalten y los maten. Y el Estado tiene que asegurar eso. Hoy día al ver las noticias me he sorprendido cómo la gente, cuando han debido escuchar la noticia de que ha sido asesinado un muchacho la anterior semana por robarle un celular y estaban poniendo un módulo policial ahí. Y la gente que vende ahí se ha opuesto. A ver, les están dando seguridad y se han opuesto a algo así. Los motivos no lo sé, pero el Estado estaba cumpliendo o está cumpliendo con dar seguridad a ese sector. Que lo acepten es otra cosa. Derecho a la libertad personal. Nadie nos puede retener, impedir nuestra libre locomoción. Derecho a una igualdad y no discriminación. Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico la ley 045 de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, más que todo, nos vamos a este tipo de normas. Normalmente, el Estado ya ha venido adoptando o implementando nuevas leyes para que se puedan cumplir todo lo que son nuestros derechos. Esperando que les haya gustado la clase. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.